En este video vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular la potencia eléctrica de un circuito resistivo en este caso. Vean que para eso tengo aquí un pequeño circuito, solamente consta de dos resistencias. No lo quise hacer tan grande porque básicamente no quiero hacer largo el video y lo que me interesa es centrarme nada más en el proceso de cálculo de la potencia. Y pues en este caso es indiferente si el circuito es grande o no. Entonces incluso lo pude haber hecho solo con una simple resistencia, porque el concepto de potencia es el último que se aplica a la hora de un cálculo de circuitos resistivos, y por lo tanto no necesito hacer mayores cálculos de R equivalente, de voltajes individuales, de corrientes individuales, para poder meterme en la parte de la explicación del proceso de cálculo de potencia eléctrica. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver el circuito como lo he venido haciendo hasta ahorita. Como eso ya lo he explicado muchas veces en videos anteriores, por eso es que quise solamente involucrar dos resistencias para hacerlo lo más corto posible. Entonces calculemos esta R equivalente. Y vemos que la R equivalente va a ser igual a sumar estas dos. Y si yo sumo estas dos resistencias, lo que voy a obtener es una sola, con el valor de 320. Entonces voy a tener la R equivalente de 320. Ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer con esta resistencia de 320? Lo que voy a hacer es calcular la corriente involucrando a este valor de voltaje de la fuente. Entonces calculemos la corriente total. Al efectuar esta división, el resultado va a ser 0.0375, que este en equivalente en milis sería 37.5 milis. Ahí lo tengo. Entonces esta corriente que tengo aquí, incluso la voy a copiar, básicamente es la corriente que sale de la fuente hacia la parte de adentro del circuito. Ahora, como los dos resistores están en serie, yo puedo concluir de manera certera que esa corriente 37.5, que es mi corriente total, también es la misma para la resistencia de 220 y para la resistencia de 100, porque básicamente la corriente hace este recorrido. Y por lo tanto vean que la corriente que sale de la fuente, que es la total, es la misma que atraviesa las dos resistencias. Sabiendo esto, entonces calculemos los voltajes y veamos cuánto nos dan. En el caso de la resistencia de 220, calculémoslo. El voltaje va a ser igual a 37.5 miliamperios por 220. Y en el caso de la resistencia de 100 sería siempre 37.5 miliamperios, pero en este caso por 100. Veamos entonces. Bien, veamos cuánto nos da. 37.5 milis por 220. Me da 8.25. Entonces en el otro caso se me iría lo que me sobra. Aunque si ustedes quieren también lo podemos calcular, que sería 3.75. Ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es poner estos valores en sus respectivas resistencias para luego calcular la potencia. Ahí lo tengo. Ahora, ya conozco el valor de corriente, que es la misma corriente total, y ya conozco los valores de voltaje. ¿Cómo calculo la potencia? Fácil, si se recuerdan, en el video anterior yo explicaba que la potencia es igual a voltaje por resistencia. Entonces, no, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la corriente y el valor del voltaje, y ahí voy a obtener el valor de la potencia eléctrica, que viene dada en watts. Entonces hagámoslo. Bien, ya tengo planteado el procedimiento para las dos resistencias. Vean que para la potencia de la primera resistencia tengo 8.25 voltios por 37.5 miliamperios. Y en el caso de la segunda resistencia tengo 3.75 voltios por 37.5 miliamperios. Multipliquemos esto y veamos cuánto nos da. Bien, aquí lo tengo ya. Vean entonces, para la primera resistencia me dio 0.31 watts y para la segunda 0.14 watts. Vean que esto es bien importante. ¿Por qué?
porque ahora ya tengo un parámetro de qué nivel de trabajo o qué nivel o qué valor, más bien dicho, de wattaje o de potencia debe tener la resistencia a la hora de conformar este circuito. Es decir, por ejemplo, vean que la primera resistencia tiene el valor de 0.31. Yo puedo poner una resistencia de 220 por un cuarto de watt, porque un cuarto de watt es 0.25, y lo que va a pasar es que voy a quemar esta resistencia. ¿Qué valor debo de poner entonces? Siempre el valor ohmico no se mueve, sería 220 ohmios, pero en este caso tendría que ser por 0.5 watt, que sería medio watt. Entonces una de medio watt me soporta esos 0.31, porque medio watt es 0.50. Vean que ahí entonces lo que estoy haciendo es protegiendo mi resistencia que no se queme. En el caso de la de abajo tengo 0.14 watt. ¿Qué tendría que hacer entonces? Comprar una de un cuarto de watt. ¿Por qué? Porque un cuarto de watt es 0.25. Vean que entonces protejo mi resistencia que se queme. Y así por el estilo debo de ir como comprando mi resistencia en función del trabajo que va a hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 0.31 por decir algo de watt? Que ya vimos que con una de medio watt resuelvo el tema de la potencia. ¿Y qué tal si yo quiero ponerle una de 10 watts? Pues nada, no pasa nada, porque al final de cuentas el circuito lo que toma de primera mano es el valor ohmico. El valor de potencia ya vimos que es la capacidad y la resistencia de trabajar nada más, no tiene nada que ver con los parámetros del circuito. Entonces no pasa nada. Yo puedo poner una de 10 watts. ¿Cuál va a ser el inconveniente? El inconveniente viene más dado por el tema económico, porque no es lo mismo el precio de una resistencia de medio watt o de un cuarto de watt a una resistencia de 10 watts. Le va a salir quizás hasta 10 veces más caro comprar una de 10 watts que comprar una de medio watt, que es la que necesito. Entonces tiene que ver más con lo económico. Por lo tanto, estos cálculos lo que va a hacer es que empiece a hacer mis circuitos de una forma más económica o más barata. Por lo tanto, esto tiene que ver con ese tema. Por ahí va. Proteger mi circuito de primera mano, proteger mi circuito que no se me queme, y de segunda mano el tema económico, que me salga mucho más barato el poder hacerlo. Ahora, cuando vaya a comprarlos a la tienda de electrónica, ¿qué valor debo de tener por ahí? Un octavo de watt, por ejemplo. Al menos lo que yo me puedo y tengo la experiencia de haberlos comprado. Un octavo de watt, un cuarto de watt, medio watt. Ahí ustedes a estos que están en fracciones le sacan su equivalente decimal para que puedan compararlos con estas respuestas cuando sea el caso. Luego de 1 watt, de 2 watt, de 5 watt, de 10 watt. Incluso una vez me encontré una que creo que esas no sé si las venderán todavía. La encontré en un equipo bastante viejo, un equipo industrial muy antiguo, no sé si las venderán, pero por mi experiencia sé que existen, al menos existieron 25 watts, que eran bastante grandotas. Entonces, con esos parámetros ustedes pueden tener, si no, busquen en Google, ahí hay muy buena información donde pueden poner potencias comerciales para las resistencias y les va a aparecer qué tipo hay, según la necesidad que ustedes tengan a la hora de ir a comprar sus resistencias, basándose en estos cálculos. Vean que es bastante sencillo el poder proteger el circuito uno y ahorrarse un par de centavos por ahí. Ahora, ¿cómo yo sé que este wattaje que he calculado está bueno? Bueno, porque si se fijan aquí me da 0.45 watts. Esta sería la potencia total. La suma de todas las potencias se llama potencia total. Y esta potencia total básicamente es la misma potencia que tiene la fuente. Es decir, es la capacidad de trabajo que tiene la fuente. Veamos si es cierto. ¿Cómo podríamos calcularle la capacidad de trabajo a la fuente? Bueno, con el mismo principio y con la misma fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente. Y entonces, en el caso de la fuente, yo conozco el voltaje que son 12 voltios y en el caso de la fuente también conozco la corriente. Entonces, hagamos un cálculo. Para eso me voy a apoyar de la calculadora y lo voy a hacer aquí en vivo para que veamos cómo funciona. Entonces sería 12 voltios por 37.5 miliamperios, que sería 0.0375. Vean que me da 0.45, lo que ya habíamos dicho aquí. Entonces, cuando esto sucede, quiere decir que el cálculo está bien hecho, porque repito, la suma de todas las potencias es el valor de la potencia total que viene dada por la fuente. Bien, entonces espero que les haya quedado claro cómo se calcula la potencia
qué criterios hay para poder trabajar con ella. Y pues nos vemos en el próximo video.